Voy a saludar a mi amiga Steffi Palacio, que está trabajando ahí en el Reino Unido. Hola Steffi, ¿me escuchás bien? Ahora te escucho perfecto, Ay, Lape. Dios ¿Cómo mío, están? qué lindo, qué lindo. Son 5 segunditos, pero son divinos. ¿Estamos todos bien? Contanos cómo está la situación ahí. Y porque hoy es un día muy importante para el mundo, no solamente para el Reino Unido. Exactamente, como vos decís, es un día súper importante aquí en el Reino Unido, hay un operativo enorme. Ahora estamos en la puerta del Guy's Hospital, cerca de la zona del London Bridge. Hay un operativo enorme en la puerta porque están vacunando gente. Es el primer país del mundo que tiene una vacuna clínicamente aprobada y que la está dando a sus pacientes. Hoy la primera persona vacunada fue una mujer de 90 años que se llama Margaret Keenan. Ella estaba en la ciudad de Coventry, en el hospital universitario, donde recibió esta primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Recordemos que son 2 dosis las que hay que aplicar. La primera, luego esperar al menos 12 días, luego dar la segunda dosis y a los 28 días completos se logra la inmunidad total ante el COVID-19. De hecho, hoy el Gabinete de Salud que preside Mark Hancock, un ministro de Salud que fue muy criticado aquí en el Reino Unido, como todos los ministros de salud ante esta pandemia, ha dicho que para él este es el comienzo del fin de esta pandemia tan espantosa que nos ha tocado vivir durante todo el 2020. Por supuesto que hay muchísimas personas escépticas que no se quieren dar la vacuna. El Reino Unido no la ha ordenado a la población, no es algo obligatorio que haya que hacer, pero por supuesto el mensaje es hay que vacunarse. Por eso el premier Boris Johnson estuvo esta mañana en uno de los hospitales de Londres, cerca de la abadía de Westminster, donde él mismo dijo que lo más importante es que la gente lo haga no solamente por uno mismo, sino por el resto de la población para poder protegernos entre todos, y ese es el mensaje que quiere mostrar hacia los demás, ¿no? Claro, digamos entonces, por ahora serían aquellas personas mayores de 80 años, a los trabajadores esenciales, en este caso a los médicos y sanitaristas. ¿De cuántas personas estamos hablando en esta primera etapa y cuánto tiempo es esta primera etapa, Steffi? Esta primera etapa, por lo menos hay que decir que hay 800.000 dosis disponibles para esta primera etapa de la vacuna de Pfizer de BioNTech. Igual el Reino Unido ha adquirido más de 40 millones de dosis, lo que serviría para vacunar a 20 millones de habitantes. Recordemos que aproximadamente son más de 60 millones de habitantes en este país. Todavía se están esperando la vacuna de Oxford, por ejemplo, y de otros laboratorios que también podrían seguir, como la de Moderna. Pero la realidad es que aquí la gente que se va a vacunar en esta primera etapa son, como vos bien decías, los mayores de 80 años, algún personal de salud, no todo el personal sanitario, sino los que estén en mayor riesgo, y también a los cuidadores de la gente mayor en los geriátricos. Recordemos que en muchísimos países, como nos ha pasado a nosotros en Argentina, muchos cuidadores se han quedado en los geriátricos para poder cuidar de los abuelos y no llevar y traer el virus. Bueno, aquí ha pasado algo muy similar, así que esa es la primera idea, de empezar a vacunar por lo menos a 1 millón de personas. La campaña masiva va a seguir por lo menos hasta marzo, inclusive hasta la primavera. De hecho, no se cree que hasta las Pascuas, que son, recordemos, a finales de marzo, no se cree que se logre una normalidad total, obviamente, en el mundo. Esto va a seguir. Y es más, desde el gobierno han dicho que lo más importante es también seguir con las medidas sanitarias, el uso del barbijo, por lo menos en los locales. Aquí no es obligatorio en la vía pública, pero seguir con el lavado de manos, seguir con la higiene, tratar de no juntarse con gente. Claro, estoy viendo detrás tuyo que pasa la gente caminando sin barbijo, y la verdad que me llama la atención. O sea, no es obligatorio el barbijo en las calles, sí en lugares cerrados. Exactamente, aquí en el Reino Unido no es obligatorio utilizarlo en la calle. Por ejemplo, en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, sí es obligatorio utilizarlo en la calle, y también si vas a otro país de la Unión Europea, como Italia, España o Francia, también es obligatorio. Aquí, por lo menos en la ciudad de Londres, estamos en el tramo número 2, lo que significa un número alto de riesgo, pero con los casos bastante controlados, con el R debajo de 1. Actualmente Inglaterra lo tiene entre 0,8 y 1, y como vos bien decías, no es obligatorio utilizar el barbijo en la vía pública. Sí lo tenés que utilizar si te metes en un hospital, a un supermercado, a un baño público, etcétera, a un local de ropa. Pero después también es opcional. Hay mucha gente que decide usar la máscara. Personalmente la utilizo cuando estoy en lugares muy concurridos, pero bueno, estas son las reglas que se han planteado en este país. Ya es un misterio, ¿no? ¿Qué reglas funcionan más o menos en el mundo? Porque la realidad es que el 2 de diciembre se terminó una cuarentena estricta en Londres y también en el resto de Inglaterra, y los casos bajaron casi más del 40%. Increíble. ¿Y qué pasa con los docentes? ¿Siguen dando clases? ¿Ellos tienen prioridad para la vacunación, por ejemplo?
Mira, por ahora no se ha hablado de docentes, se siguen dando las clases, es algo que en la cuarentena pasada no se canceló, tanto en universidades, institutos, algunos de idiomas, no todos, pero también lo que es el kindergarten, que sería el jardín de infantes, y también la escuela primaria y secundaria, más que nada porque hay muchas oficinas que permanecieron abiertas, y eso fue uno de los grandes problemas de los padres, ¿no? ¿Dónde dejamos a los chicos? Claro. Aunque el Reino Unido hizo muchísimo hincapié en la educación durante toda la pandemia, y por ejemplo, los hijos de los trabajadores esenciales siempre tuvieron las puertas abiertas de las escuelas para poder seguir estudiando. Claro, y con los pubs, porque habíamos dicho acá que los iban a cerrar, algo que habían mantenido abierto durante un tiempo, lo cerraron, que ahora a partir del 2 de diciembre se volvió a abrir todo de nuevo. Exactamente, estuvieron cerrados durante gran parte de noviembre, después del 2 de diciembre se volvieron a abrir los pubs y debo decir que se llena muchísimo todos los restaurantes y los bares. Además estamos en época navideña, aquí las fiestas son muy importantes y si vas a cualquier calle importante está lleno de gente haciendo las compras de último minuto, porque se mueve muchísimo flujo de dinero, que es el que se perdió, más que nada en Londres, una de las ciudades más visitadas del mundo, que perdió todo su turismo durante esta época de pandemia. Así que se está volviendo un poco a esta nueva normalidad que se había cancelado durante noviembre con las medidas restrictivas de la cuarentena, pero lo cierto es que ahora con la vacuna no hay que relajarse, hacen hincapié en eso. Claro. Recién se está vacunando a un mínimo porcentaje y esperemos a ver cuáles son los resultados. Obviamente que es una vacuna que está clínicamente comprobada, que funciona y que es segura para el cuerpo. Lo que sí han dicho es que pueden haber algunos síntomas típicos de como cuando uno se va a dar una vacuna, como hasta la común de la gripe, puede ser un poco de sensación de dolor de cuerpo, de cabeza, dolor en el brazo por la inyección, pero no más que eso. Y algo muy importante para decirles es que hay tantas buenas perspectivas con el tema de la vacuna, que es que en enero y en febrero los científicos británicos quieren tratar de utilizar combinaciones de vacunas, es decir, dar una dosis de Pfizer y una segunda dosis que sea de Oxford AstraZeneca. Están tratando de comprobar si de esta forma, dando dos vacunas diferentes que tienen una tecnología diferente, científicamente hablando, quieren ver si puede generar aún más inmunidad en las personas. Y también es recomendada dar la vacuna en personas que ya hayan tenido el virus, porque todavía no se sabe si la carga de inmunidad es demasiado alta como para protegernos ante el COVID. Y digamos, ponele que ahora el tema de los abuelos y de algunos trabajadores esenciales, ¿cómo hacen? ¿Tienen que ir al hospital a vacunarse? ¿Le abren algún lugar especial? ¿Cómo es la logística de la vacunación, Steffi? Por ahora la logística compromete a más de 70 hospitales en el Reino Unido. En Londres tenemos al menos 10 en donde se está aplicando esta vacuna. Aquí hay un sistema de salud público que debo decir que es muy bueno y que no ha colapsado durante esta pandemia, aunque antes vos también decías que el Reino Unido registra la tasa más alta de muertes, más de 60.000. Aquí la NHS, que es el sistema de salud público, te contacta a través de un número de seguridad social y le están pidiendo a la gente por favor que no llame o que no haga filas en los hospitales, lo cual se puede ver que se cumplió muy bien, porque no hay fila de gente esperando a ser vacunada, sino que la gente espera que la llamen, hay que tener un turno para hacerlo. Entonces de esta forma están organizando paulatinamente la vacunación en la población y hay que esperar a que uno lo llamen. Por supuesto que se va a vacunar hasta personas de 55 años, todavía no se sabe qué va a pasar con los menores de 55 años, tampoco van a vacunar embarazadas ni mujeres que estén amamantando, no lo recomiendan, ni tampoco a menores de 16 años, solamente a chicos menores de edad que tengan algún problema neurológico o alguna enfermedad de base que en combo con el COVID sea, por supuesto, muy riesgoso. Y a los pacientes de riesgo también, me imagino que van a estar incluidos dentro de este combo de vacunación. Exacto, en algunos lugares sí, por ejemplo en Gales, que es un país muy pequeñito, el primer paciente en ser vacunado fue un hombre de 48 años, pero que tenía enfermedades preexistentes. Después aquí, por ejemplo en Londres, fueron personas de más de 80 y obviamente que van a ser contempladas, pero todo a su debido tiempo, porque es algo muy nuevo, solamente se están dando 800.000 dosis, es muy difícil de transportar esta vacuna de Pfizer. El camino fue desde Bélgica, desde la ciudad de Tours, donde Pfizer tiene su laboratorio, cruzó el puerto de Calais hacia Francia y después fue llegando al Reino Unido. Es una vacuna que no se puede separar las dosis fácilmente, hay un número muy reducido para hacerlo, creo que son de 945 paquetes si no me equivoco, y además tiene que estar refrigerada a una temperatura de menos 70 grados y esto no es una logística fácil y es una vacuna bastante cara.
mucho más cara que la de Oxford y AstraZeneca, que todavía estamos esperando a ver qué pasa, porque el Reino Unido tiene 100 millones de dosis de ese proyecto local, que tiene dosis por 2 o 3 libras. En cambio, la vacuna de Pfizer sale más de 20, es muchísimo más cara. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de esta abuelita de 90 años, que fue la primera persona en ser vacunada en el Reino Unido. Mirá. Just going to be squeezing your arm, okay? Okay. Relax your arm for me. Just relax. All done. All done. All done. All right. Oh, it was fine. It was fine. I wasn't nervous at all. It was really good, yeah. Yeah, so... I thought it was a joke, to tell you the truth, to start with. I couldn't believe it, you know, but I'm happy it's happened. And now I've done it, and hopefully it'll help other people to come along and do as I did, you know, try and do the best to get rid of this terrible thing. Yes. Bueno, ahí está la Margaret Keenan, primera mujer vacunada en el Reino Unido. Ella dijo que es importante que la gente venga, pero recuerden que, según la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos no tienen que obligar a la gente, sino que tienen que decirle cuáles son las condiciones y qué es lo que va a pasar con esta vacuna, y que es decisión de cada uno de nosotros.